Sí, a mí lo que siempre me confunden son el cruzamiento de las letras minúsculas mayúsculas. Bien, ¿hay alguno que nunca ha tenido genética? Yo, profe, nunca tuve. Bien. Bueno, primero en esta unidad hay algo que es muy importante y es que justamente se genera una diferencia entre aquel que por lo menos alguna vez lo vio en la escuela y otro que nunca lo vio. ¿Por qué? Porque genética es la única unidad dentro de biología en la cual, además de la teoría, obviamente que es importantísima saberla, tenemos que acoplar también una parte práctica. Y esa parte práctica, a veces uno le gana la mano haciendo por ahí ejercicios, haciendo cruzamientos, entonces al agarrarle la mano les es más fácil por ahí resolver determinados problemas. Entonces, primero, lo primero que les pido como grupo, a ustedes como equipo, es que sepan trabajar en forma coordinada. ¿De qué manera de qué manera pueden trabajar en forma coordinada? Yo no sé si ya están haciendo grupitos de estudios o se están, aunque sea virtualmente, juntando para estudiar, pero estaría bueno que desde esta unidad la hagan y tomen como referentes a aquellos que por ahí la tienen más claro, le enganchan cómo hacer un tablerito de Panet, que es lo que vamos a ver ahora, y se ayuden con estas cruces entre ustedes para que todos podamos empardar este aprendizaje. Obviamente nosotros partimos desde cero y vamos viendo los ejercicios, pero siempre es fácil que los que le enganchan la onda un poquito más rápido puedan colaborar con los siguientes. Además de eso, les aviso que en genética, justamente como es una actividad, una unidad práctica y generalmente demanda de parte de ustedes las clases de consulta en biología, que generalmente no estamos acostumbrados a tener clases de consulta en biología, no porque no haga falta, sino porque es una materia más teórica y por ahí las clases de consulta generalmente se arman más de física y química que tienen más problema con la resolución de ejercicios. En este caso, en esta unidad, generalmente se demanda un poquito más de la parte práctica. Entonces, no sé si Carla o Agos, o sea, Agos lo va a estar coordinando y ya sea que ustedes le tengan que comunicar a Carla o Agostina, cualquiera de las dos tutoras, van a organizar clases de consulta de este tema. Creo que esta semana no, porque ya habían anotado una de química, pero sí la semana que viene, para que ustedes también puedan, si les quedó algo colgado o si necesitan practicar más y hacer más ejercicios, también lo puedan hacer, ¿sí? Entonces, desde antes de empezar ya con el contenido, les digo, esta unidad es bastante particular porque es la primera vez y la única en biología que vamos a hacer ejercitación, además de ver la teoría. Entonces, esa ejercitación requiere un apoyo entre ustedes y un trabajo en conjunto y por otro lado, estas horas de consulta que también las van a tener disponibles. Más allá de lo que acabamos de ver en este videito, que es como una introducción, lo que vamos a hacer ahora es justamente partir desde esta idea general de las leyes de Mendel, de conocer bien un poquito quién es, obviamente, este Mendel, y cómo trabajar con la primera y la segunda ley. En el videito solo... no sé, ¿todos me escuchan bajo? Marcos dice que se escucha bajo, no sé si me están escuchando todos bajo, solo él. Yo lo escucho bien, profe. Por mi parte te escucho bien, Liz. Bien, profe. Bien, bien, entonces Marquito, subite el volumen, deben ser los parlantes de tu compu. Encima que estoy hablando re fuerte, entonces digo, si encima acabo el micrófono, me quedo muda. Bueno, como les decía, partimos, digamos, de las bases, digamos, de descripción desde la genética, pero este videito les hacía una parte bastante gráfica de la primera parte que me parecía que estaba copado para verlo, pero introducen la primera ley nada más. Nosotros vamos a repasar estos conceptos iniciales, ver la primera ley y también la segunda ley de Mendel. Primero, repasando un poquito los conceptos, que esto lo veían en el video y que tiene que ver con cosas que hemos visto en la unidad 5 y 6 y que también son importantes porque rinden en el día de mañana, ¿sí? Nosotros ya habíamos visto que dentro de la molécula de ADN, un segmento de ADN que pasa a una molécula de ARN mensajero y que se termina traduciendo en una proteína es lo que nosotros llamamos gen. O sea que gen es una secuencia de nucleótidos en el ADN que es codificante. Quiere decir codificante que llega a traducirse a través del código genético y puedo generar justamente una proteína. Por eso un gen en una eucariota incluye no solo en la secuencia del ARN mensajero que recién copio, porque encima en esa secuencia yo tengo que copiar las secuencias intrónicas, cortarlas y sacarlas, o sea que el gen a veces en el ADN está de forma discontinua, pero al fin y al cabo es la secuencia que va a pasar
desde un progenitor a otro porque se va a copiar exacto en esa molécula de ADN. Y ese gen, que hay muchos genes en un mismo cromosoma, tienen un domicilio, o sea, una ubicación en el cromosoma en donde yo lo encuentro, que es lo que se denomina locus. Ojo con esto porque los términos en latín por ahí nos confunden, porque el singular es locus y el plural es loci. Y nosotros estamos acostumbrados a usar la S, ¿sí?, como plural, pero esto en el latín es al revés. No nos va a pasar en esta palabra, sino en varias que veamos derivados del latín para que no se confundan. Bien, ahora, yo tengo un gen que está ubicado obviamente en un cromosoma. Sin embargo, nosotros sabemos que las células diploides, como las nuestras y cualquier organismo que se reproduce de forma sexual, tiene un cromosoma y tiene su homólogo. Eso quiere decir que yo tengo un gen de una característica determinada que viene del papá y el otro que viene de la mamá. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo dos copias del mismo gen. A esas formas o expresión, pero del mismo gen, se los llama alelos. O sea, que yo le llamo alelo a la distinta forma o la distinta variante de expresión de un gen, teniendo siempre la posibilidad de que esos dos alelos sean los mismos o sean diferentes. Pero siempre son dos. Entonces, si yo estoy analizando una característica particular, voy a decir, bueno, perfecto, entonces tengo un alelo igual al otro, ambos, o un alelo distinto al otro. Esas son las dos posibilidades. Si yo estoy analizando solo dos características, dos variantes alélicas de un mismo gen, por ejemplo, si yo estoy hablando del pelo y tengo opción de que el pelo sea castaño, sea rubio, ¿por qué tengo dos opciones? Y porque en realidad yo tengo dos padres nada más. Entonces, tengo la variante de un progenitor y de otro. Entonces, o en mi genotipo está escrito pelo castaño, pelo rubio, o pelo castaño y pelo rubio. Tengo tres posibilidades. Vamos a ver que en realidad existen distintas posibilidades porque no son los únicos dos colores de pelo que existen, ¿sí? Y eso lo vamos a ir trabajando en la unidad. Pero parémonos primero en estas dos posibilidades, porque sé que tengo dos progenitores nada más y tengo dos variantes alélicas. Ahora, yo sé que un alelo es dominante y el otro es recesivo por las experiencias que hizo Mendel y que ahora vamos a tratar de ver y de explicar por qué. Entonces, hasta el momento yo sé nada más que tengo dos variantes. No sé cuál se va a expresar o cuál no. Como Mendel hizo todo este experimento que ahora vamos a trabajar a través justamente de esta cruza monohíbrida, que es la cruza que se trabaja en la primera ley de Mendel, yo puedo decir que si un individuo tiene dos copias iguales de una característica, lo voy a llamar homocigota. Por ejemplo, en el ejemplo que estábamos viendo recién, si dice pelo castaño, entonces homocigota. Si dice pelo rubio, también es homocigota. ¿Cuándo el individuo va a ser heterocigota? Cuando tenga un alelo de cada uno. Uno, por ejemplo, que me dice castaño y el otro rubio. Entonces, cuando yo tengo dos cosas distintas que no se pueden poner de acuerdo, le llamo heterocigota. En los homocigotas, en realidad, es obvio que si yo tengo dos alelos que me dicen, no sé, pelo castaño, el pelo va a ser castaño, y si los dos me dicen pelo rubio, va a ser pelo rubio. Entonces, no hay ningún tipo de duda. La pregunta del millón, y que justamente ayuda Mendel a descifrar esto que se venía trabajando durante un montón de tiempo, incluso habían ideas previas que no encajaban con lo que Mendel hizo o experimentó, es aquel individuo que tuviera una copia de cada uno de los alelos. Entonces yo digo, bueno, ¿y quién se expresa si tengo dos copias? ¿El castaño o el rubio? O sea, ¿cuál domina sobre cuál? La realidad es que cuando Mendel empezó a hacer sus trabajos o sus experimentos, lo único que yo podía visualizar era el fenotipo. ¿A qué se le llama fenotipo? A la apariencia externa de las características que yo observo. Yo observo que una persona, por ejemplo, tiene el pelo castaño, tiene el pelo rubio. Eso es fenotipo. Lo que está escrito en los genes es lo que yo hoy llamo genotipo, pero en realidad en la época de Mendel y que fue contemporáneo a Darwin, que si bien estaba estudiando otra cosa, digo, son los dos del siglo XIX, o sea, de 1800, ustedes recuerden lo que vimos en la unidad 5, y el ADN se termina de descubrir y todo este debate eterno en el siglo XX, no en el siglo XIX, o sea que en el siglo XIX nadie sabía que miércoles era el ADN, tampoco sabían que estaba en el núcleo, y menos que la información genética estaba almacenada ahí. Tipo, la gente pensaba que algo mágico pasaba de la sangre de un individuo a otro, o sea, de un animal a otro,
o la savia de un vegetal le transmitía la información a sus hijos. O sea, era obvio que los hijos se parecían a los padres. Eso cualquier tonto se podía dar cuenta. No hacía falta ser científico para eso. Pero ¿de dónde salía esa información? ¿Y cómo pasaba la descendencia? Eso no lo sabía nadie. O sea que yo hoy llamo genotipo a la constitución genética del individuo y puedo hacer una representación como la que estábamos viendo acá, representar con letritas o hacer alguna identificación de ese genotipo, pero esto en la época de Mendel claramente no existía, porque nadie sabía lo que era un gen, y esto que pasaba de un individuo a otro, la unidad más chiquitita de herencia, Mendel la llamó element. ¿Qué es lo que hoy llamamos gen? O sea, lo que a hoy le llamamos gen a esa secuencia de ADN, Mendel dijo es algo que pasa de un individuo a su descendencia, que le puso el nombre de element o elemento, pero no sabían qué era realmente, y menos dónde estaba almacenado. En el momento en que Mendel empieza a hacer sus contribuciones, para que nos demos una idea en el contexto histórico, existían, por un lado, los ovistas y espermistas. Los ovistas y espermistas, o sea, uno en cada punto, decían que en realidad, cuando veían obviamente la reproducción sexual de un animal o de una planta, veían que los progenitores eran parecidos a su descendencia. Sin embargo, los espermistas, que habían visto en el microscopio estos espermatozoides que son como pequeños renacuajos, que eran móviles, decían no, obviamente el individuo está dentro de esa gameta masculina. Es como que adentro, por ejemplo, en la especie humana, hay un pequeño hombrecito en miniatura que le llamaban homúnculo, que va dentro del espermatozoide, y esto se deposita en un óvulo, pero toda la información genética, toda la información que yo necesito, está dentro del espermatozoide. Los ovistas, ¿qué hacían? Todo lo contrario. Decían, no, pará, la gameta femenina es enorme, grandota, tiene todo, entonces seguro que adentro de la gameta femenina hay una criatura en miniatura, y el líquido seminal, que viene de parte del macho, solo ayuda para el crecimiento, pero en realidad no aporta absolutamente nada. Por un lado, entonces teníamos espermistas y ovistas en los extremos, y por otro lado existía una teoría importante, que de hecho, cuando veamos a Darwin, uno de sus puntos flacos en la teoría darwiniana, es que no sabía cómo explicar el fenómeno de herencia, y hablaba de una herencia mezcladora. Entonces, no, obviamente la descendencia se parece al padre y a la madre, o sea, algo deben hacer cada uno de ellos, pero no se sabía cómo. Entonces, esta herencia mezcladora era como meto en una licuadora la información del papá y la mamá, lo bato y bueno, y sale lo que venga. Porque a veces veían algunos hijos más parecidos al padre u otros más parecidos a la madre, entonces por eso se hablaba de herencia mezcladora. Esta era la hipótesis más aceptada en el siglo XIX. Cuando Mendel hace sus contribuciones, que el pobre viejo se muere en el monasterio y nunca sabe lo que hizo, que le pasa a muchos científicos, el concepto que se aceptaba en la herencia era esta idea de herencia mezcladora. ¿Qué fue lo innovador en realidad de Mendel? Primero, Mendel, para que nos ubiquemos en el contexto histórico, era un monje austríaco encerrado en un monasterio. Entonces, cuando yo veo las ideas de la hipótesis de la herencia mezcladora que existía en el medio, ¿y de dónde venía él? Porque tampoco era un gran científico ni reconocido en la comunidad científica tipo Darwin. O sea, era un monje en un monasterio. Primero, todo lo que hizo, en el momento en que lo hizo, toda la comunidad científica se le cagó de risa. O sea, todo lo que hizo Mendel, hasta 100 años después de que se murió, nadie lo tomó en cuenta. Pero además de eso, más allá de los puntos que vamos a ver acá, decir, ¿qué fue lo innovador de Mendel? O sea, ¿qué hizo Mendel que no pudo hacer otro? Yo creo que el secreto más grande de Mendel es que tenía un montón de tiempo al pedo. Y ese tiempo al pedo lo invirtió en hacer un montón de pruebas que nadie había hecho en el laboratorio, tanta cantidad de pruebas. Tanta cantidad, les digo, tipo, estoy mezclando una semillita con otra y hacía 7.000, 8.000 experimentos de lo mismo. Cuando ustedes vean el gráfico en el cuadernillo, que es un gráfico de Curtis, que por ejemplo les compara en Pisum Sativum, les dice al lado 7.200 no sé cuánto, 4.000, o sea, ese número que ustedes ven ahí es la cantidad de veces que hizo el experimento de esas características. O sea que, en realidad, lo que él pudo aplicar fue una teoría matemática y estadística a un problema biológico, y esto fue lo innovador del método experimental de Mendel. Mendel trabajó con un montón de especies, sin embargo, si alguno tuvo genética, les debe sonar el Pisum sativum o la arvejilla de jardín, o la arveja que nosotros conocemos vulgarmente, que es la especie más conocida de Mendel. No es la única, sin embargo, fue una de las que más aporte dio, justamente
porque eran especies fáciles de conseguir en el mercado. Estamos hablando que Mendel estaba en un monasterio. O sea, no puede comprar la especie que a él se le cantaba porque tampoco tenía el poder adquisitivo para gastarlo en lo que quería. Entonces, primero, era fácil de conseguir. Conseguir, además, era fácil de cultivar, entonces era fácil de decir, bueno, no, compro esto y lo justifico haciendo en realidad en el mismo, digamos, en la misma huerta del monasterio, poder cultivarlo y generar mucha cantidad de copias de lo mismo. Y bueno, y los otros pobres monjes, pobres, pues tomaron sopa de arveja durante años con la cantidad de cruzas que hizo, pero dentro de todo crecía rápido y en ese mercado se conseguía la variación que él necesitaba. Pero no solo eso, sino que si bien Mendel también probó con animales, o sea, hizo experimentos con moscas y con abejas, lo más importante y el motivo por el cual este experimento fue muy significativo, el de Pisum sativum, es que las florcitas de Pisum sativum eran fácil de polinizar. O sea, era fácil de cortarle los estambres en donde está el polen de la flor masculina y él poder manipular a quién polinizaba y a quién no. Entonces, de esa manera decir, bueno, yo con este puedo realizar la cruza o con este no se va a producir espontáneamente porque le corté los estambres a todos, entonces ninguna flor se podía autopolinizar, porque si no por el viento hacían la cruza que se les cantaba. Entonces, este alto nivel de precisión en la manipulación de las gametas de la planta, la fácil obtención y la distinción de características que fueran muy notorias una a otro, le permitió llevar a cabo estos experimentos de forma mucho más fácil. Ven, ahí tienen una imagen de cómo en realidad Mendel podía manipular la parte masculina. Ven que estaban cortaditas en esta planta, entonces al cortarle esto, que son los estambres, en donde están el polen, o sea, esto que tenemos acá es el estambre y la parte de ahí son las anteras. Entonces en las anteras yo tengo el polen, le corto esa parte masculina y en esta flor que solo tiene esto verde que se ve acá, que es la parte femenina, yo puedo polinizarla con, obviamente, el polen que yo quiero nada más. Entonces de esa manera poder hacer justamente un análisis matemático que no se había podido hacer hasta el momento. Y además, otra característica innovadora es trabajar no solo con la generación de hijos, sino con la generación de nietos sería. O sea, la mayoría decían, bueno, probamos o cruzamos a dos individuos entre sí y vemos la descendencia que pasa. Esto es lo que se hacía hasta el momento. Mendel no solo trabajó con esa generación, sino que de esa generación trabajó con la subsiguiente. Al trabajar con la subsiguiente, sí. Esas son las llamadas F1, F2, sí. La generación filial, sería, si no me equivoco. Exactamente, F es de filial, filial 1 es como los hijos y filial 2 de la generación P serían los nietos. Gracias. No, de nada. Justamente esto, trabajar con la segunda y las generaciones subsiguientes le permitió descubrir un montón de cosas que imagínense que hasta el momento tampoco nadie lo había hecho. Entonces, hubo varios puntos que los hicieron innovar. Yo les voy a decir una cosa, a ver, para que entendamos esto. Si yo les digo que tengo, no sé, un determinado animal, y voy a cruzar en ese animal, uno tiene pelaje negro y el otro tiene pelaje blanco. Si yo los cruzo entre sí, ¿quién piensan que va a dominar? ¿El pelaje negro o el blanco? El negro. El negro. Bueno, fíjense que todos me contestaron al unísono y uno tiene una tendencia a pensar en esto. Sin embargo, ese concepto es erróneo. ¿Por qué es erróneo? Porque nos han metido en la cabeza que lo oscuro está sobre lo claro. Y es verdad que en algunos casos es así. Por ejemplo, solo en el penaje de los animales que tienen melanina, como nosotros, que nuestro pelo, nuestro color de ojos, nuestra piel está dada por este pigmento, es verdad que la melanina, mientras más hay, el color es más oscuro, y mientras más hay, es dominante sobre el que menos hay. Entonces sí es verdad en nosotros que si yo tengo una tonalidad de piel más oscura va a dominar sobre la clara, o el pelo castaño va a dominar sobre el rubio. Pero esto no es así en todo, chicos. El oscuro no domina sobre el claro. Eso depende del tipo, la característica puntual que yo esté estudiando. No puedo afirmar que lo negro domina sobre lo blanco. Todo lo contrario, es más, hay pelajes de animales que no están codificados, y ni hablar de plumaje de las aves, que tienen otra estructura completamente distinta y encima el pigmento no es por melanina,
bajo ningún punto de vista yo puedo decir que uno domina sobre el otro. Un pelaje blanco puede ser un tablero de Punnett. Exacto. Pero antes de hacer el tablero de Punnett, en realidad, lo que yo tengo que conocer es que la realidad es que hay características que hasta que no se experimenten y no se lleven al laboratorio, no se haya podido ver todas estas generaciones, yo no tengo la certeza de que sea de una forma u otra. Ustedes les van a plantear una situación problemática, o sea, un ejercicio genético, en el cual o me van a tener que decir cuál domina sobre el otro, o se van a tener que basar en los ejemplos que tienen en el cuadernillo y a estos vamos ahora. O sea, ustedes no pueden suponer nada, que ninguna característica domina sobre la otra, salvo que les hagan una pregunta de cualquiera de los ejemplos que tenemos en el cuadernillo. O sea, yo no puedo adivinar cuál domina sobre cuál. Ahora, por ejemplo, estas características que están viendo en este cuadrito son los 7 rasgos que trabajó Mendel de Pisum sativum. Bueno, esto Mendel lo comprobó en el laboratorio, cuál dominaba sobre cuál. Entonces ahora automáticamente ustedes, después de leer el cuadernillo de genética, se tienen que convertir en Mendel y obviamente si les preguntan de cualquiera de estas características no van a decir, ah, no, yo no sé cuál domina sobre la otra. No, si está escrito en el cuadernillo, cagaron, va a ser un contenido que obviamente tienen que saber. Pero si me presentan una característica completamente nueva, el problema me tiene que dar las herramientas para que yo me dé cuenta cuál domina sobre cuál. Si no, no lo puedo suponer. No domina lo oscuro sobre lo claro. Domina aquella característica que al haber experimentado entre ellos y poder vivenciarlo, yo me doy cuenta que uno domina sobre el otro. Sencillamente eso, es experimental, como en realidad todo lo que vemos en biología. Nada más que por ahí en genética es más difícil porque hay conocimiento nuevo todo el tiempo. Sí, exactamente, Luz, habría que ver cuál es el dominante y cuál es el recesivo. Justamente eso es lo que vemos en estos ejemplos. Por ejemplo, Mendel hizo un montón. Este cuadrito es el que les digo que está en el cuadernillo y tiene al lado la cantidad de experimentos que Mendel hizo para comprobar, por ejemplo, en Pisum sativum, que es esta arvejilla, cuando mezclaba plantas que tenían semillas de color amarillo y plantas que tenían semillas de color verde y las cruzaba entre sí, toda la generación siguiente era amarilla. Y cuando cruzaba la forma de la semilla, por ejemplo, redonda sobre rugosa, toda era redonda. En base a todos estos experimentos que ahora vamos a ver cómo los hizo, pudo determinar en estos rasgos de esta planta que esto domina sobre este. Es más, si ustedes se fijan, el amarillo no es más oscuro que el verde. De hecho, todo lo contrario, porque el amarillo es un color primario y este secundario. Y sin embargo, en el color de la semilla de Pisum sativum, el amarillo domina sobre el verde. Sin embargo, en la vaina es, ¿vieron como todo lo que envuelve en la arvejita a los granitos de arveja? Toda la vaina es todo digamos, el fruto completo que adentro tiene las semillas, como las chauchas. Bueno, esa vaina verde es dominante sobre la amarilla. Fíjense que son los mismos colores. Y sin embargo, en un rasgo es dominante y en el otro es recesivo. Así que no pueden dar por sentado nunca que algo oscuro es dominante sobre algo claro o algo alto es dominante sobre algo corto. No, no, no. Depende de la especie, depende del tipo de cruza que yo haga y obviamente en las condiciones en las cuales se está experimentando. Estos 7 rasgos que tienen de Pisum sativum, desde ya los tienen que conocer y saberlos. Y cualquiera de ellos que hagan una experimentación de la primera o la segunda ley de Mendel que vamos a ver ahora, tienen que considerar estos como dominantes y estos como recesivos porque Mendel ya lo hizo y ya lo comprobó. Si no, yo tendría que hacer el experimento desde cero. Bien, ahora, acá tienen un ejemplo de acuerdo a esta predicción de la herencia, del modelo de la herencia mezcladora que se usaba en el momento de Mendel y en realidad los resultados reales que obtuvo Mendel. O sea, hasta el momento en que Mendel empezó con sus experimentos, se pensaba que la herencia mezcladora era, por ejemplo, si yo mezclo una planta alta con una planta baja, obviamente voy a obtener todas plantas medianas, por eso es mezcladora. Mezclo ambos y obtengo como un promedio. Y por ende, todas las plantas medianas entre sí me van a generar otras plantas medianas. Pero la realidad es que Mendel, probando, por ejemplo, le estamos dando un ejemplo de esto, de Pisum sativum, en donde el tallo alto y enano, sabemos que el alto domina sobre el enano. Por ejemplo, en Pisum sativum, Mendel mezcla una planta alta con una baja y toda la primera generación de hijos fueron plantitas altas y después a estos hijos los cruzó entre sí, total como son plantas, puedo decir que no es incesto, entonces puedo cruzar hermanos entre sí, y obtuvo en la siguiente generación como de nietos
algunas plantas altas, la mayoría, pero otras que aparecían como bajitas. Esto no se conocía. O sea, imagínense que Mendel descubrió que esta plantita que había desaparecido acá, este rasgo volvía a aparecer. O sea, fíjense que hasta la época, en realidad, de Mendel, esta planta, cuando se veía la generación de hijos, decían, entonces el rasgo de bajo se fue, desapareció. Nadie sabía que este rasgo estaba de a pares. Es como yo veo plantas altas que las mezclo con bajas, todas, y todas las hijas me salen altas. Entonces, bueno, como tipo, la característica alta y baja jugaron una pelea y bueno, la alta le ganó a la baja y todos salieron altas. Chau. Nadie pensó acá, en esta cruza, que esta característica de baja en algún lugar quedaba escondida. Esta fue la innovación de Mendel, probar con la segunda generación también y las siguientes, para descubrir que este rasgo de alguna manera estaba escondido en algún lado y no se había perdido. Por eso empezamos, para entender esto, con la primera ley de Mendel o principio de segregación, en el cual Mendel concluye, por experimentar con 2 generaciones o más, que los individuos llevan en sus gametas como una información sobre la característica a llevar, pero que en realidad en el individuo está representado de a pares, que esto se desconocía. No sabían qué se llevaba de a pares, o sea, ni tampoco qué se llevaba en el ADN, pero de alguna manera Mendel dijo, no, hay una información que está en un gameto, otra que está en un gameto, o sea, en cada progenitor, pero de alguna manera en nuestro cuerpo, en el cuerpo de un animal o de una planta, hay 2 informaciones de lo mismo, del rasgo que yo estoy estudiando. Hoy en día nosotros lo representamos gráficamente para que sea más fácil a través de letritas, ¿sí? Esto que aparecía en el video que les representaba con la letra mayúscula o minúscula, me representa lo que yo hoy conozco como dominante o como recesivo. Mendel, ¿qué vio? Mendel vio la parte experimental. Mendel vio el fenotipo, o sea, cruzó semillas amarillas con verdes y vio qué resultado me daba. No sabía qué estaba escrito. Hoy nosotros vemos, después de años, la ley de Mendel de acuerdo a lo que él experimentó, pero realmente a lo que sabemos o conocemos hoy, que es lo que está escrito en los genes, que es, como dijimos, lo que llamamos genotipo. Entonces, ¿qué hizo Mendel primero? Obtuvo generaciones puras. ¿Qué significa generaciones puras? Significa líneas que después de cruzarlas muchas veces entre sí, me daban el mismo color. Por ejemplo, en este Pisum sativum cruzaba semillas amarillas con otras semillas amarillas, hasta que todas eran amarillas. Lo que hoy nosotros sabemos que es una homocigota para el color amarillo. Y cruzó también muchas plantitas con semillas verdes entre sí, muchas entre ellas, hasta que llegó a la conclusión de que toda la descendencia era verde, entonces la llamó línea genéticamente pura. Esta generación que tenemos simbolizada acá como P significa generación parental, de padres, los que yo tomo como padres de mi cruza para ver qué pasa con la descendencia. Como yo tengo 2 copias, 2 alelos de cada gen, la gameta, como nosotros ya sabemos, el juego diploide se reduce a ploide, tiene la posibilidad de tener este alelo o este alelo. Justamente en este individuo que es homocigota, el gameto siempre tiene una única posibilidad. O sea que los 2 tipos de gametos que yo puedo formar, por ejemplo, en este individuo, está representado con Y porque tienen el color del dominante y están las siglas en inglés. Si no, le podemos poner A mayúscula, es lo mismo. Esto generalmente por convención se pone la inicial del rasgo dominante en mayúscula y para el recesivo no se usa como inicial el color recesivo, sino la misma que el dominante en minúscula. Por eso fíjense que es la misma letra. Mayúscula dominante, minúscula recesivo. Entonces, el gameto es el mismo, pero si yo uno una Y mayúscula y una minúscula, me da el 100% de individuos que tienen una letrita de cada uno. La F1, que sería generación filial 1, o los hijos de estos 2, son 100% heterocigotas. Y el 100% heterocigota, como el heterocigota expresa la característica del rasgo dominante en una copia, entonces el 100% de la generación filial 1 es amarillo, como acá. El 100% de lo que estábamos viendo recién eran plantas altas. No aparecía ninguna baja, porque no aparecía en realidad ese rasgo justamente que era recesivo en esa primera. Bien, ahora,
Ay, esperen que se me salió. Bien, entonces, ¿qué pasa después justamente con esta segunda generación, que fue la innovación justamente de Mendel? En la generación F2, o sea, en la filial 2, lo que yo obtuve es la aparición nuevamente de este rasgo recesivo, porque en realidad este individuo que tiene dos alelos para este mismo gen, cuando forma gametos, tiene el 50% de probabilidad de generar gametos dominantes y el 50% recesivos. Entonces, si tengo 50 y 50, ya no puedo decir, bueno, la unión de esto el 100% me da acá, sino que ahí, y esto fue mucho más tarde, no en la época de Mendel, sino como unos 100 años más tarde, Punnett fue uno de los otros genetistas que estudiaron y aportaron en su momento que se le ocurrió hacer como un tablerito, que en realidad se puede ver así el tablerito de doble entrada o de forma, o sea, si lo rotan así, verlo como un rombo, que es lo mismo. A través de estos tableros de Punnett lo que hizo es poner toda la cruza de cada una de las gametas y poder cruzarlas entre sí. Fíjense, este individuo puede formar estas dos gametas. Pongo las dos gametas de un progenitor y si a este individuo lo cruzo con otro igual, las gametas del otro individuo también son así, o mayúscula o minúscula. Entonces lo que hago en el tablero es cruzar toda la cantidad de veces que yo puedo unir estas dos gametas con las posibilidades que me da. O uno de estas dos y obtengo un individuo que tiene los dos alelos, digamos, en mayúscula, o uno este con este, que me da un heterocigota, igual que acá, o las dos, digamos, recesivas, para obtener una homocigota recesiva. Quiere decir que en un tablero de posibilidades, en mi F2, yo tengo el 25% de probabilidad de que el individuo sea homocigota recesivo y el 75% que tenga el rasgo dominante, siendo el 25 homocigota dominante y el 50 heterocigota. Por eso hay una diferencia entre fenotipo y genotipo. En la F2, que es la segunda generación filial, yo tengo una relación 3:1 del fenotipo. ¿Qué quiere decir 3:1? 75 por el 25%. 75 amarilla, 25 verde. O 3 amarillas por cada una verde. En cambio, la relación genotípica es lo que yo tengo escrito en el genotipo. 1, 2, 1. Un homocigota dominante por cada dos heterocigotas por cada un homocigota recesivo. ¿Qué es esto? Un tablero de posibilidades, no una certeza. Si yo les digo un tablero de posibilidades, quiere decir que si yo les digo qué posibilidad tenemos cuando tenemos un bebé de que sea varón, ¿qué posibilidad tengo de que sea varón? En porcentaje, chicos. 50%. Bien, 50%. Eso quiere decir que si una pareja tiene un hijo varón, el siguiente, ¿qué va a ser? Mujer. ¿Por qué? Tiene el 50% de probabilidades de ser de cada uno de los sexos. Exactamente. Vuelve en cada cruza a tener la probabilidad del 50 y el 50% de que sea un sexo y otro. Esto es importantísimo, porque cuando a mí me hacen hacer este tablero, mi cabeza automáticamente piensa que los hijos de estas dos plantitas tienen que encajar ahí. Entonces, si yo les digo, por ejemplo, dos plantas de Pisum sativum heterocigotas entre sí se cruzan, ¿sí? Tienen una plantita amarilla. Las vuelvo a cruzar y tienen un segundo hijo con semilla amarilla. Las vuelvo a cruzar y tienen un hijo con semilla amarilla. ¿De qué color es la semilla del cuarto hijo de esta cruza? ¿Qué me dicen? María. ¿Los demás qué me dicen? Verde. ¿Que hay otra posibilidad que salga del mismo color o de color diferente, puede ser? Que tengo 75% de probabilidad de que salga amarillo y 25 verde. En cada cruza que haga, sea la segunda, la tercera, la cuarta, la décima, la número 1000, no me calienta. Siempre la posibilidad de cruza entre esos dos tiene ese porcentaje.
Esto es el tablero de Punnett, chicos, un tablero de probabilidades, no de certezas. O sea, yo tengo probabilidad de tener un hijo varón en un 50% y una hija nena en un 50%. Sin embargo, ¿puedo tener 5 hijas mujeres y que nunca me haya salido un varón? Sí, obviamente, porque es un tablero de probabilidades. ¿Saben cuál fue el dato más innovador de Mendel? Como les digo, tener tanto tiempo al pedo, hacer 1000 cruzas y miles de cruzas de lo mismo para que en las muestras grandes uno pueda visualizar ese porcentaje. Si yo les digo que hay un 50% de probabilidad de que un bebé sea nena y un 50% que sea varón, si ustedes ven la estadística de los nacidos vivos, van a ver en un país los datos del INDEC, cuántas nenas y cuántos nenes nacen, y más o menos van a ver que año a año se aproxima al 50%, les va a dar, no sé, 49 y 51, 53 y 47. O sea, datos que estadísticamente, al ser una muestra muy grande, yo puedo ver cómo aproximadamente el 50% son nenas y el 50% varones. Sin embargo, si me voy a cada familia y veo una familia que tiene 3 hijos varones y no tiene nenas. Después me voy a otra que tiene 5 nenas y no tiene varones. Después me voy a otra que tiene 2 varones y una nena. Después me voy a otro que tiene un solo varón y nunca salió otro hijo. No sé si veo a cada uno con muestras chiquitas, nunca voy a ver este porcentaje. Mendel lo que hizo es desde la estadística inducir esto. Entonces yo sé que es una tabla de posibilidades, que cada vez que yo hago una cruza tengo una posibilidad, por ejemplo acá del 75% de que salga amarilla y el 25% verde. No tengo una certeza, tengo una posibilidad. Y esto es importantísimo para contestar cualquier tipo de pregunta que tiene que ver con esto. Ahora, otro dato importante y que tampoco puedo deducir, si a ustedes les dan, por ejemplo, una plantita que conocen el fenotipo, en este caso Epicum sativum, pero no el genotipo, o sea, una plantita que tiene semillas amarillas, yo no sé si es homocigota dominante o si es heterocigota. En realidad, en este caso, se realiza un proceso que se llama cruza de prueba o retrocruza, en el cual esa semilla amarilla, que yo no sé nada más que tiene un alelo dominante, pero el otro no sé cómo es, yo lo puedo cruzar con un individuo que es homocigota recesivo y de esta manera, al cruzarlo con un homocigota recesivo, yo puedo comprobar si en realidad ese individuo era homocigota dominante o era heterocigota. ¿De qué forma lo voy a comprobar? Miren, supongamos que este individuo acá tiene una I mayúscula, o sea, es homocigota dominante. Un homocigota dominante cruzado con un homocigota recesivo, como lo vimos recién acá, me da el 100% de fenotipo dominante. O sea, todas las plantas que yo cruce entre estos dos entonces van a salir amarillas. Voy a hacer cruzas y hacer, siempre van a salir amarillas. En cambio, si este individuo fuera heterocigota, o sea, si acá hubiera una I minúscula, si yo cruzo una heterocigota con un homocigota recesivo, voy a obtener el 50% de probabilidad de que la descendencia sea amarilla y el 50% verde. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces voy a tener el 50% de probabilidad cuando esté haciendo una cruza de prueba, si cruzo entre los otros, de que me salga amarilla y el 50% que me salga verde. Entonces, si cruzo esa semilla amarilla, que no sé si es homocigota dominante o si es heterocigota con un homocigota recesivo, entonces, cada vez que los cruce, voy a tener el 50% de probabilidad. Bueno, perfecto, pero una sola semilla amarilla que me aparezca no me va a decir nada, porque podría también ser homocigota dominante. Ahora, tan solo una verde que me aparezca, no voy a tener otra posibilidad de que ese amarillo realmente sea heterocigota. O sea, ¿para qué se usa esto? Se usa en el laboratorio para comprobar un genotipo a través de un fenotipo. Hoy en día hay otras pruebas genéticas para hacerlo, chicos, pero esto sería como experimentalmente cómo hacerlo. Sí, Luz, decime. Por ejemplo, si nos preguntan más características para descubrir, si nos dicen más características para descubrir y nos piden descubrir cómo será su descendencia y son los dos heterocigotas, ¿cómo se haría? ¿Cómo? No te entendí la pregunta. Por Si te ejemplo, pido... en un problema Sí. que nos dicen las características de dos individuos, que son los dos heterocigotas, y son diferentes, por ejemplo, en una vaca, las orejas, el color de pelo, de ojos,
nos dan todas esas características y nos piden descubrir la descendencia, ¿cómo se haría? Porque en esos problemas yo siempre me pierdo. Bueno, Porque he pero visto por eso, genes. primero ordenemos. O sea, no me puedo ir al problema si todavía no sé qué estoy cruzando, ¿sí? Ya me estás nombrando dos características y es justamente lo que ahora vamos a ver en esta segunda ley, en principio de distribución independiente. O sea, lo que acabamos de ver es solo un rasgo. Hay veces Sí. que van a tener una situación problemática en la cual voy a estar trabajando con una característica. Lo que Mendel hizo en segunda instancia es trabajar el principio de la distribución independiente, en donde, ¿qué pasa si yo trabajo con dos características a la par? Lo que Mendel pudo comprobar, por ejemplo, hablando de Pisum sativum, decir, ¿qué pasa si yo trabajo, por ejemplo, con el color de la semilla y con la forma? Podría pasar, y de hecho vamos a ver en las excepciones a las reglas de Mendel, podría pasar que fueran características que se heredaran en conjunto, que al tener la semilla amarilla yo condicione a que la semilla también sea de una forma determinada. Justo con las características con las que trabajó Mendel se segregaban independiente. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, Mendel trabajó con el color de la semilla y también con la forma. En el tablerito de las características que habíamos puesto, por ejemplo, la característica redonda o lisa de la semilla, así como se ve acá, bien redondita y lisa, era dominante sobre la rugosa. Entonces, ¿qué pasa si yo trabajo con dos características a la par? ¿Sí? Esto es lo que trabaja la cruzada híbrida o la segunda ley de Mendel y un poquito lo que estaba diciendo Luz, ¿qué pasa si me dicen dos características a la par? Bueno, el tablero de panel que yo voy a hacer con dos características a la par va a tener una configuración distinta porque yo ahora voy a tener que trabajar con dos alelos de forma simultánea de cada uno de los genes, ¿sí? Vamos a ver primero lo básico, después las excepciones a estas reglas de Mendel. Primero tengo que trabajar con lo básico y ordenarme y saber qué es lo que cruzo. Y después vamos a empezar a meter todas las excepciones que lo vamos a hacer desde el día miércoles. O sea, fíjense el par que estábamos viendo recién de la característica del color, que era este amarillo. Bueno, a la par, estoy representando otro par de letritas que me está representando los dos alelos de otro gen, que los dos alelos del otro gen son en este caso la forma de la semilla. Entonces, yo estoy viendo simultáneamente el color y la forma de la semilla. ¿Puedo cruzar, chicos, más de dos características? Sí, podría cruzar 3, 4, 5, no sé, miles como tenemos nosotros. No lo van a hacer nunca. No van a hacer ni siquiera un tablero de panel de 3 características simultáneas porque tendría que tener 81 cuadraditos. No se los van a tomar. Se hace en un laboratorio, se hace en un programa que esté adaptado justamente para esto. Yo le meto codificación de 3, 4, 10 genes y sí, obviamente que se hace. Ustedes van a trabajar con un rasgo o con 2 como máximo. No van a trabajar con 3, pero no es que no se pueda. Cuando yo analizo 2 a la par como acá, más allá de que existan muchos más genes dentro del cromosoma de esta plantita de Pisum sativum, yo digo, bueno, ¿qué pasa si yo quiero trabajar con el color de la semilla, pero también con la forma de la semilla? Tengo que representar como un par los alelos de cada uno de ese gen. Un par los alelos de cada uno de ese gen. Entonces, ahora los gametos de este individuo van a tener que tener un alelo de cada uno, ¿sí? Un alelo de este y un alelo de este. Esas son las gametas de esta generación y de esta. Por eso el 100% en la F1 me da heterocigota para ambos rasgos. Sin embargo, cuando hago el F2, ya no es tan fácil como el cuadrito anterior. ¿Por qué? Porque puedo formar 4 gametas distintas. Las 4 gametas distintas son la combinación de la primera letra, del primer, digamos, del alelo del primer par del gen, con esta primera, que es la que tienen acá. Esta primera letra combinada con la segunda, que es la que tengo acá. Esta con esta. Y esta con esta. Fíjense que tengo 4 posibilidades. ¿Por qué tengo 4 posibilidades? Porque nosotros sabemos que existe el crossing over, la segregación al azar de los cromosomas y después la fecundación, que hace que se puedan combinar, que es lo que hago en este tablero. En este tablero estoy haciendo la fecundación de esta gameta con esta gameta, pero la formación de esta gameta son todas las posibilidades que yo puedo formar de acuerdo al proceso de meiosis, en el que hubo crossing over y segregación al azar. Por eso tengo 4 posibilidades distintas. Porque nosotros sabemos que cada una de las células que entró a meiosis me podía dar 4 gametas distintas, con 4 posibilidades distintas. Acá, justo las 4 para estos dos rasgos son iguales porque eran igual en cada uno.
no es que no formen 4 gametas, sí, forman 4 gametas este individuo, pero las 4 son I mayúscula, R mayúscula. O sea, la primera gameta es I mayúscula, R mayúscula, la segunda también, la tercera, la cuarta, por eso ni se las han expresado acá, pero tengo todas estas posibilidades antes del F2. Entonces, la distribución genotípica y fenotípica me da distinto. ¿Qué es el fenotipo? Lo que veo. Tengo siempre 4 posibilidades fenotípicas. Ver amarilla y redonda, verde y redonda, amarilla y rugosa, verde y rugosa. Son 2 características para cada uno, entonces tengo 4 combinaciones posibles. Sin embargo, en el genotipo no es igual. ¿Por qué? Porque puedo ser homocigota dominante para una y homocigota dominante para el otro. Heterocigota u homocigota dominante. Homocigota dominante y heterocigota. Y fíjense que igual se sigue viendo de la misma forma, por eso en el apunte de clase tienen este tablerito en el cual se puede ver la distribución de esta relación 1, 2, 1, 2, 4, 2, 2, 1, que es esto que está expresado acá en el genotipo. Obviamente esto, a medida que lo vayan viendo, van a entender en la segregación al azar, acá les dan 2 ejemplos, por ejemplo, pasando por metafase 1, metafase 2, cómo se pueden formar alelos distintos a través justamente de una misma célula. ¿Por qué? Porque al segregar independiente, cada uno de estos cromosomas, las gametas siempre tienen un alelo del par para el color, ven, que es la R, y un alelo del par, perdón, para la forma, y una para el color, que es la Y, acá. Y siempre la gameta tiene que tener una letra que corresponde, en este caso, al color, y una que corresponde a la forma de la semilla, porque estoy justamente cruzando esas características nada más. Chicos, yo sé igual que esto es mucha información, o sea, la primera y la segunda ley, pero necesitábamos hacer un paneo en conjunto de los dos para que su cabeza se ordene, pero para terminar de entender esto necesitan, primero, leer toda la primera y segunda ley del cuadernillo. Segundo, volver a repasar este video y el videito que les pasamos al inicio también. Y como para ver qué entendieron y qué no, yo necesito que vayamos a la práctica, porque como les dije, hay algunos que por ahí alguna vez han hecho alguna de estas cruzas genéticas y otros no. Entonces, yo ahora por el grupo les voy a pasar